En las últimas horas se dio a conocer que cerca de 50 países hicieron llegar a la Organización de las Naciones Unidas una petición firmada para que lo más pronto posible se puedan restablecer las medidas democráticas en Venezuela y además condenar el accionar del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia chavista para que también sean liberadas las verdaderas actas electorales que al fin y al cabo son las que en estos momentos tienen los líderes de la oposición y que tienen como legítimo ganador a Edmundo González Urrutia y de esta manera pueda tomar el poder el próximo 10 de enero de 2025. Lo más increíble de todo esto es que entre los diferentes países no figura la postura del gobierno colombiano en cabeza de Gustavo Petro, demostrando una vez más la inoperancia del jefe de Estado colombiano para condenar el mal accionar de la dictadura venezolana. Pero claro, ¿cómo la iba a condenar si aún va de la mano con su gran amigo Nicolás Maduro? Lo cual es una gran advertencia para todos los colombianos quienes no pueden permitir ningún movimiento que Petro pueda realizar para perjudicar gravemente al país y evitar lo que en los últimos 20 años ha sucedido en el vecino país, en donde a diario se violentan los derechos humanos del pueblo y en donde todo esto ha llevado a lo largo de más de 20 años de chavismo a una gran crisis humanitaria y económica que produjo el éxodo de millones de venezolanos. Esta declaración de la cual les venimos comentando fue presentada en las Naciones Unidas por el canciller panameño Javier Martínez, quien pidió el retorno de las normas democráticas en Venezuela, que por estas semanas vive una gran crisis política tras el fraude electoral del 28 de julio y por el más reciente exilio de Edmundo González Urrutia a España. En esta declaración de prensa sobre las elecciones en Venezuela que fue presentada en Nueva York, Estados Unidos, por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez, quien aseguró que formuló esta declaración en nombre de los siguientes estados, miembros de la Organización de las Naciones Unidas: Albania, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bosnia, Canadá, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, entre otros, los cuales aplauden al pueblo de Venezuela por su participación en la elección presidencial del 28 de julio a pesar de desafíos significativos. Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto. Su decisión debe respetarse. Tomamos nota de que más del 80% de las actas publicadas por la sociedad civil y la oposición democrática, recibidas directamente de los centros de votación y corroboradas por observadores independientes, muestran un resultado distinto al reportado por el Consejo Nacional Electoral. En virtud del fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, instamos al Consejo Nacional Electoral a que publique de manera inmediata los resultados de las elecciones presidenciales correspondientes a todas las mesas electorales y permita la verificación imparcial de los resultados por parte de observadores independientes, con el fin de promover la credibilidad, legitimidad y transparencia del proceso electoral. Tomamos nota del informe preliminar del panel de expertos de las Naciones Unidas, que encontró que el proceso electoral se quedó corto en cuanto a las medidas básicas de transparencia e integridad, que son esenciales para la celebración de elecciones con credibilidad. El panel revisó una muestra de las actas que son de dominio público y que demostraron que todos los factores de los protocolos de resultados son originales. Es hora de que todos los venezolanos inicien discusiones constructivas e inclusivas para resolver este impasse y restaurar normas electorales en forma pacífica y de conformidad con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo de Venezuela. Estamos profundamente preocupados por los informes sobre abuso y violaciones de derechos humanos después de las elecciones, incluyendo aquellos relativos a represión, detenciones y arrestos arbitrarios, negación de garantías para juicios justos, así como tácticas de intimidación contra la oposición democrática, incluyendo incursiones a los centros de sede de la oposición. Expresamos profunda preocupación ante la orden de arresto de carácter político emitida por las autoridades venezolanas el 3 de septiembre contra Edmundo González Urrutia, que lo ha obligado al exilio. Es imperativo promover el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela, incluyendo el derecho de los individuos a congregarse de manera pacífica sin represalias. El 16 de agosto,
La resolución de la Organización de Estados Americanos, que fue adoptada por el consenso, reflejó con toda claridad la oposición de la región. Nuestros pronunciamientos y acciones en la ONU, la OEA y en otras instancias dan fe de la fuerza del compromiso para promover los derechos humanos y el imperio de la ley. Apoyamos plenamente un proceso inclusivo liderado por Venezuela para restablecer el régimen democrático en Venezuela y nos mantenemos al lado de los millones de venezolanos que continúan arriesgando sus vidas y su bienestar para lograr una Venezuela más democrática, próspera y segura. Desde luego, María Corina Machado apoyó y aplaudió esta gran decisión por parte de los más de 40 países que continúan comprometidos con la situación en Venezuela y a la vez el querer derrocar a Nicolás Maduro. Ante esto, la líder opositora se manifestó con un mensaje por medio de su cuenta personal de X. Esta declaración desde la ONU por parte de 49 países junto a la Unión Europea en respaldo a la soberanía popular de los venezolanos ejercida el 28 de julio es un gran logro, una victoria más en el camino a la transición democrática en Venezuela. Todo el mundo sabe que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela y deberá ser juramentado el 10 de enero por mandato constitucional. Sabemos cuáles son los retos y amenazas que enfrentamos. Por eso los venezolanos estamos más unidos y decididos que nunca a luchar hasta el final. Desde Venezuela, mi agradecimiento al canciller de Panamá, Javier Martínez, por presentar esta declaración y a todos los países que la suscriben. Avanzamos. Desde Colombia se ha criticado mucho el que Gustavo Petro no haya firmado la petición, al igual que las críticas también van para los gobiernos de México y Brasil al no sumarse a la larga lista de países que condenan lo que por estos días se está viviendo en Venezuela ante la constante represión de la dictadura para evitar su salida del poder que perdieron en las últimas elecciones y del cual saldrán por la vía legal o por otros métodos que el pueblo venezolano ha comentado que está dispuesto a llevar a cabo. La situación con el pasar de los días está cuesta arriba para toda esta dictadura venezolana. Son muchos los países que les han cerrado las puertas ante los diferentes delitos que han cometido a lo largo de los años, unos más notorios que otros, pero el más grave de todos y el que despertó la ira de la mayoría de países en el mundo fue ese fraude electoral el cual nadie piensa aceptarlo y por tal razón están haciendo hasta lo imposible para que muy pronto salten a la luz del día todas las pruebas necesarias y contundentes que confirmen todo el fraude ante el mundo y se permita la salida de una vez por todas de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello del poder. Venezuela está a la espera de las mejores noticias en las próximas semanas. Por ahora muchos creen que quizás la victoria no esté cerca, pero hay muchos venezolanos que mantienen la ilusión de muy pronto ser libres de toda esta dictadura y sus vidas puedan tener otra esperanza para levantar algo nuevo en su país que tenga un futuro próspero, situación que saben que con Nicolás Maduro nunca se va a conseguir, por lo que solo quieren que todo ese rojo chavista desaparezca para siempre de sus vidas y esperan que sea este 2024 para que ya el próximo año 2025 sea por fin el inicio de una gran Venezuela. Elambito.com